Amados hermanos del grupo Eficaces en la Palabra, amigos que en este día el Señor juntamente nos ha permitido la vida, pero sobre todo la oportunidad y la bendición de escuchar su palabra. Qué bendición es poder dirigirme a cada uno de ustedes. Les saludo desde México, hermano en Cristo Marcos Tejeda, paz a vosotros. Queridos amigos, hermanos, el día de hoy seremos desafiados a revisar, a reflexionar y me atrevo a decir, a desear que Dios abra nuestros oídos y pueda abrir nuestros ojos. Queridos hermanos, acerca del estudio de Marcos, el tema de hoy se titula El veredicto esperado. Bien lo ha hecho todo. O como en otras versiones dice, bien lo ha dicho. Y bueno, quiero iniciar diciéndoles, me llama la atención el relato donde Jesús cura a un sordo, primeramente el cómo lo hace, cómo opera el Señor, y segundo, en hacer el prodigioso o el prodigio más maravilloso que pueda efectuar en el ser humano, y es el transformar el corazón de un hombre. O como hemos dicho, todo lo ha hecho muy bien. Y en el texto que hemos de reflexionar, la multitud, su veredicto será lo mismo. Dios lo ha hecho muy bien. Y antes de que entremos al texto de reflexión, yo quiero preguntarle, ¿cuánto te cuesta a ti reconocer tus errores? Si alguna vez has pecado, ¿cuántas veces has tratado de esconderlo sabiendo que Dios lo sabe? Ahora sí, vayamos al texto de lectura del versículo 31 de Marcos al 37. Siga reflexionando la pregunta que le hice. La pregunta, repito, es: ¿cuántas veces has pecado y has tratado de esconderlo sabiendo que Dios lo sabe? Esto refleja una situación en tu vida y que va a ser semejante a la lectura que hemos de estudiar. Dice así, voy a leer en dos versiones. La primera es en la traducción lenguaje sencillo, actual, dice en el verso 31 en adelante: y Jesús volvió a salir de la región de Tiro, pasó por la región de Sidón y llegó al lago de Galilea en el territorio de Decápolis. Allí le llevaron a Jesús un hombre sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera las manos sobre él para sanarlo. Fíjense bien, verso 33, y Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte. Si quiere, allí puede subrayarle en su Biblia, porque es algo bien interesante, queridos hermanos. Jesús, fíjese el evento, como menciona aquí, Jesús, al escuchar lo que le estaba pasando a este hombre, lo lleva aparte. Es algo interesante. ¿Por qué lo lleva aparte? Lejos de la gente, dice la traducción en lenguaje actual, lejos de la gente, a solas. Y luego le puso sus dedos en los oídos del hombre y le puso saliva en la lengua. Después miró al cielo, suspiró y dijo: Efata, Efata, palabra que significa ábrete. Y en ese momento el hombre pudo oír y hablar normalmente.
Jesús le ordenó a la gente que no se lo contara a nadie, pero cuanto más le ordenaba, más lo contaba a la gente. Porque estaba muy admirado y decía, Jesús todo lo ha hecho bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Ahora la versión nueva, versión internacional, dice, luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió a Sidón, al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, que significa ábrete. Con eso se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Y Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más lo prohibía, más lo seguían propagando. Entonces la gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo ha hecho bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bien, hermanos, vemos aquí más que un milagro, vemos un problema que muchos tenemos. Porque déjeme decirle que muchos de nosotros, cuando pecamos, vivimos en una esclavitud del pecado. Estamos bajo el poder del pecado. Esto se representa a través de enfermedades existenciales en la vida. Por ejemplo, usted quizás se ha preguntado en ocasiones, ¿por qué me siento avergonzado? ¿Por qué me siento incapaz de decir la verdad de mi falta? ¿Por qué por más que intento cambiar, empeoro más las cosas? ¿Por qué me siento tan vacío en mi corazón? ¿Por qué siento que mi vida es una rutina? ¿Por qué he escuchado muchas prédicas, pero nada sucede en mi vida, en mi corazón? ¿O por qué creo que debo hacer ciertas cosas para llenar mi corazón? Permítame decirle que todo eso son enfermedades existenciales espirituales y que en la Biblia se representan en 4 esferas o 4 maneras distintas. Número 1 es la ceguera, número 2 la sordera, número 3 la parálisis y número 4 la mudez. Cada vez que escuchamos estas enfermedades en la Biblia, además de un problema físico, es una enfermedad existencial espiritual. Teológicamente, Marcos está dándonos a entender el significado de estas enfermedades. Marcos, queridos hermanos, al citar este texto, y que veremos al final el cómo cierra esta parte bíblica, a través de Isaías, Marcos conoce lo que a través de Isaías decía cuando sale Israel al exilio y se encuentra desesperado, lleno de miedo y se encuentra con un corazón que Isaías lo llama un corazón abocado, que significa un corazón miedoso, temeroso, lleno de incertidumbre, y que hace un llamado a esta esperanza, la esperanza que en el capítulo 35, versículo 4, donde Isaías nos dice, bueno, decida los de corazón inquieto, en adelante sed fuerte y no temáis, mirad que llega nuestro Dios vengador, pues Dios trae la recompensa, Él los salvará y entonces abrirá los ojos del ciego, las orejas de los sordos se sustraerán o serán destapadas, y entonces los cojos saltarán como ciervos,
Y los que no pueden hablar, hablarán con alegría, pues manarán aguas en el desierto y manarán corrientes en la estepa. Marcos conoce muy bien a Isaías y nos va a hablar de estas incapacidades o enfermedades existenciales que Jesús vencerá por nosotros. El paralítico que fue llevado en su camilla, Marcos 1, el ciego Bartimeo que va a ser sanado en el capítulo 10 de aquí el Evangelio de Marcos, y este sordo tartamudo que aparece en este capítulo 7 del 31 al 37, que será nuestro estudio, nos muestra las 4 incapacidades resumidas de Isaías en estos relatos, y que hoy quisiera reflexionar con cada uno de ustedes. El texto, en la Nueva Versión Internacional como el lenguaje actual, Reina Valera, termina con una frase: todo lo ha hecho bien. Pero para expresar este veredicto o esta expresión, valga la redundancia, el problema fundamental del hombre es que su corazón tiende a empequeñecerse ante los problemas de la vida. Es decir, el hombre que pierde plenitud y sentido, la Biblia nos habla de que es una enfermedad existencial, porque teológicamente habla de carencias o precariedades espirituales a nivel interno y a nivel existencial. Por ejemplo, cuando habla de una persona ciega, teológicamente está hablando de la incapacidad de ver a Dios en su vida, en su historia. Es tanto su ceguera que no alcanza a ver cómo Dios se manifiesta en ella. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha interpretado o ha expresado que ha tenido suerte, que fue una casualidad? Eso quiere decir que usted no ha tenido la capacidad de ver en la historia suya lo que Dios se ha manifestado. En el caso de la persona paralítica, es aquella persona que no es capaz de hacer éxodo, aquella que no puede levantarse y llegar a la tierra prometida, aquella persona que no quiere salir de su comodidad, no quiere salir de su confort, no quiere renunciar a sus pecados, no quiere renunciar a su vida superflua, a su vida light, de tal manera que prefiere quedarse con eso que experimentar la plenitud o la tierra prometida. La persona que está muda es aquella persona que no tiene palabra para ofrecerle al mundo, porque también recuerde que una persona que está muda, tarde que temprano se volverá sorda. Entonces la persona que está muda es aquella persona que no tiene palabra para ofrecerle al mundo porque está sorda. Y cuando está sorda, es aquella persona que no escucha la palabra, que no reconoce la palabra del Señor, que esa palabra que Él nos regala a través de tantas cosas, como es la Biblia, como es a través de la comunidad que tenemos en nuestras manos en este momento, como también a Jesús en nuestras vidas. Así que, hermanos, tenemos 4 enfermedades existenciales que la Biblia se manejan como enfermedades, como si fueran exclusivamente físicas, pero no es así. Tanto que ustedes pueden notar que los fariseos, cuando se acercaban también juntamente con los escribas, Jesús les dice: están ciegos ustedes, están sordos, ustedes no son hijos de Abraham. En realidad, estas incapacidades van en mayor nivel cuando son en el aspecto espiritual. El texto, hermanos, desde el versículo 31, nos atañe en representación del pueblo de Israel.
Dice que Jesús viene de la región de Tiro y Sidón, viene de la región conocida como los paganos, conocida como los perros, por parte de los israelitas. Pero Jesús ha hecho maravillosos milagros y Él está sorprendido por esos milagros que han surgido por la fe de estos gentiles. Jesús acaba de reprender un espíritu impuro, opresor, distanciador de Dios de una hija sirofenicia. Una mujer de fe insistente, una mujer de la cual Él les dijo: no he hallado tanta fe como la de esta mujer en todo el pueblo de Israel. Es decir, no puede ser que un gentil esté más dispuesto a escuchar, a abrazar, a experimentar esta salvación que yo les traigo. Israel es un pueblo de sordos. El problema de Israel es que había cerrado la única forma de acceso, de entrar a Dios. El Dios de la Biblia que no se puede ver, el Dios que prohibió que se le hiciera imagen de Él, no se le puede tocar. Y caminar con un Dios que no puede echar una mano encima al que está enfermo, al que está marginado, al que está de alguna manera excluido de la humanidad. Pero Dios es un Dios que ha dado un único medio de acceso, y eso es a través de su palabra. Dios es un Dios que se ha comunicado, que ha hablado desde los orígenes de la historia, desde los profetas. Es el Dios que a través de la palabra provoca la fe de su pueblo. Un Dios que define la palabra, que define a un solo hombre como escucha. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: escucha, Israel, escucha al Señor tu Dios. Para Marcos no le importa la geografía, de dónde están los lugares. Lo más importante es la sordera del pueblo. Como un dato curioso, hermanos, dice que estaba Jesús de Tiro a Sidón y de Sidón a Decápolis. Y dato curioso, hermanos, fue más o menos 8 meses en los que estuvo caminando por esas regiones, donde hizo estos milagros. Y como decía, para Marcos no le importa la geografía, porque lo más importante es lo que está aconteciendo en el pueblo de Israel, su sordera. Un pueblo que se hace raro, un pueblo que no escucha a Dios y que por eso no ha vivido la palabra que pulsiona al mundo. Y ahí está la tartamudez de los enfermos, que representa al enfermo que llevan a Jesús. Dice como el texto dice que la multitud, la gente le dice que allí se encontraba un hombre tartamudo y sordo. Esta tartamudez no es muda totalmente, sino es una palabra que no se entiende, una palabra que ha perdido significado. Israel estaba viviendo esta situación. Tenía una palabra que no había podido tocar a los hombres. Porque aquel que es sordo no tiene una palabra significativa para los demás. Aquel que no está en consonancia de aquel no puede comunicar absolutamente nada, pues su palabra es hueca. Es como dice Pablo en su famoso himno en 1 Corintios 13, es como un platillo que resuena en una campana que aturde, algo que no comunica nada, que no comunica el amor. Y es ahí donde el hombre radica su problema, el pecado.
El pecado tiene como principal obstáculo la incapacidad de escuchar la palabra, de escuchar a Dios. No crea que somos hombres de fácil escucha. A veces creemos que se nos facilita escuchar, pero tan solo basta preguntarnos ¿qué hemos hecho esta mañana, o el día de ayer, o la semana pasada? Y a veces, tangencialmente, la palabra roza nuestra vida y nos compugne nuestro espíritu. Y solemos sentirnos mal, señalados, evidenciados, exhibidos ante Dios. Pero apenas vemos la misericordia de Dios y volvemos, como dirían coloquialmente, a las andadas, al pecado. Entonces, ¿qué sucede con esa falta de escucha? Cuando nosotros no tenemos la capacidad de escuchar la palabra, la médula del ser no es tocada. Y me hace recordar una película que ustedes quizá conocen, es la de Matrix, que cuando le disparan las balas, pasan tan cerca que el cuerpo se mueve para que no le toquen las balas y asimismo no puedan penetrar. Este ejemplo es una palabra que nos enseña o nos permite ver que hemos perdido la sensibilidad de escuchar lo que Dios quiere y por consecuencia nos volvemos sordos. Somos sordos, somos indolentes, somos refractarios a la no palabra de Dios. Fíjese, una ocasión me decía una hermana, no voy a ir a la iglesia porque a veces no me gusta el que predica. Otra me dijo porque yo ya no alcancé cupo. Y pareciera que es el único lugar donde ella podría ir. Y esto pasa porque somos básicos, somos rutinarios, en vez de ser transformados por el Señor. El texto, si nuevamente lo revisamos, la multitud había llevado al tartamudo, y le suplicaron que le pusiera la mano sobre él. Lo que nos está diciendo esta parte, queridos hermanos, es que este era otro ejemplo de intercesión. Los amigos de este hombre atribulado vinieron y trajeron su necesidad a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido hacia Jesús y le hemos pedido por nuestros amigos? Pero inclusive hasta eso somos malos amigos. Porque nos quedamos la palabra y que para el colmo no la escuchamos. El texto dice, y tomándole aparte, dice que Jesús lo llevó aparte, lo separó de todos, para que así pudiera obrar en su vida. Y me dice algo bien interesante, queridos hermanos, que cuando Dios quiere obrar en tu vida, lo va a hacer personalmente. Es decir, lo hace a través de ese encuentro íntimo y personal. El texto nos dice, hermanos, que cuando la multitud estaba pidiendo que hiciera su obra portentosa en aquel hombre, Jesús lo apartó de la multitud, porque la multitud, recuerden, hermanos, son aquellos que viven en una tibieza, son aquellos que son incrédulos, pero también son aquellos que estorban el obrar de Dios. Lo mencionaba, ¿se acuerdan en mi exposición anterior?
que a veces muchos de nosotros somos multitud y lo único que hacemos es impedir que Dios obre en la vida de los demás. Jesús lo aparta para hacer su obra en él. El texto dice que tomándolo aparte metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Jesús utilizó aquí una curiosa manera de sanar a este hombre. A través del ministerio de Jesús utilizó muchas maneras diferentes de sanar. Él sanó con una palabra, él sanó con una respuesta de fe de alguien, sanó en respuesta a la fe de otro, sanó a aquellos que le pedían, sanó a aquellos a los que él se aproximaba. Pero fíjese, hermanos, que cuando Jesús tomó aparte a este hombre, Jesús no quería ser atado a algún método para mostrar que su poder no era dependiente de algún método, sino que era dependiente del poder soberano de Dios. Podemos ver en este pasaje que a muchas personas les importaba este hombre. Y quizá muchos oraban por su sanidad, pero ninguno metió sus dedos en sus oídos o escupió en su lengua de esta manera. Porque Jesús hizo algo completamente nuevo para atrapar la atención de este hombre, debido a que él no le podía atraer con palabras. Vemos a través del texto que a través del toque y la saliva de Jesús entró en el mundo mental del hombre y se ganó su confianza. Revisando este texto, hermanos, me hizo reflexionar en algo. A veces nosotros queremos ayudar a la gente, pero lo que no queremos hacer es meter las manos. A veces pensamos que con una oración, o llevándolo al pastor, o llevándolo inclusive a Dios. Pero si una persona necesita, no ha comido, y oramos por aquellas personas que no han comido, dígame, ¿qué solución hay? Sin embargo, usted toma una canasta con un refrigerio y ora con aquellas personas por los alimentos que va a compartir. Estoy seguro que el poder de Dios se manifestará mejor y más práctico que decirle solamente que está orando por él. Hermanos, este pasaje es maravilloso, es sensacional. Jesús tuvo la delicadeza, la paciencia, la sensibilidad de quitarse quizá el asco que tenían los judíos de compartir, de caminar, de acercarse a un hombre impuro. Recuerden que los leprosos eran marginados. Aquellos hombres que estaban enfermos también eran olvidados, excluidos de la comunidad. Jesús lo toma aparte y él, entonces, con sus propias manos, toca sus oídos, toca su lengua, con su misma saliva de él, toca su lengua. Sin duda, queridos hermanos, vemos que Jesús sabía que había algo en especial en su manera de servir a este hombre. Vemos aquí cómo adapta su método a las circunstancias peculiares de la necesidad de aquel con quien él estaba tratando. Estoy completamente convencido de que si pudiéramos conocer perfectamente a hombres así, ¿ustedes creen que podríamos descubrir la razón para tener un método de sanación?
A mí lo que me enseña este pasaje, hermanos, es que cada caso Cristo se adaptaba a sí mismo a la necesidad del hombre. Jesús, hermanos, es el único que puede tocar las fibras más sensibles de nuestra vida y hacer una obra redentora. Si tú te sientes, como decía al principio, que puedes esconder a Dios tu pecado, o que tú puedes seguir en tu pecado y que no hay salvación para ti, déjame decirte que eso es totalmente falso. Como decía, Decápolis era un lugar de gentiles. Los judíos lo conocían como los perros, como lo más desagradable. Si Dios pudo acercarse a lo más desagradable, como lo hizo conmigo y con muchos de los que el Señor ha traído su obra redentora y salvífica, ¿por qué no podrá hacerlo contigo? Cuando Jesús tocó con su propia saliva la lengua del mudo o del tartamudo, significa que Jesús mostró su amor eterno. Porque en la comprensión bíblica de pasar la saliva a otro, es lo que sucede en las parejas. Hay relación, hay intimidad, hay un encuentro tan especial que si ustedes revisan a los profetas, la forma de hacerlo era igual, pasando su espíritu a sus alumnos. Cuando Jesús hace esto con el tartamudo, con el mudo, está dándole de su espíritu. Jesús, al salvarte, lo que está haciendo es darte de su espíritu. Y al hacerlo, querido hermano, entonces tu vida no puede ser igual. Y aquí viene lo más maravilloso, porque cuando Jesús destraba la lengua, entonces dice el texto en el verso 35, que comenzó entonces el hombre a hablar normalmente. Cuando Jesús toca con su espíritu tu vida no puede ser igual. Tu vida es transformada. Tu corazón abocado, tu corazón miedoso, tu corazón triste, tu corazón de pecado, el Señor puede limpiarlo y hacerlo de nuevo. Jesús, cuando tocó a este hombre, dice que puso sus dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Y mirando al cielo, dice que suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa, ábrete. Sin duda, Jesús, podemos ver que hace un gemido. Un gemido que hace un hombre de dolores familiarizado con la aflicción. Jesús es un hombre que, ejerciendo un ministerio lleno de poder y de su poder elemental, no olvida que este servicio es costoso. El gemido fue un quejido interno como el del leproso, cuyo gemido fue tan fuerte, en el griego megalefone, la misma que hará Jesús cuando esté a punto o cuando
la misma expresión que hizo Jesús cuando estaba a punto de expirar en la cruz antes de morir. ¿Se acuerdan? Porque ese gemido era la opresión del hombre que Dios mira, ya sea judío o sea griego. Por lo tanto, Efatá es que va en dos sentidos. La primera es una respuesta compasiva de nuestro Señor hacia el dolor, la tristeza que el pecado ha traído hacia el mundo. Repito, hermanos, esta palabra Efatá tiene dos sentidos. La primera es la respuesta compasiva de nuestro Señor hacia el dolor y tristeza que el pecado ha traído hacia el mundo. Y el segundo sentido, hermanos, es una oración hacia el Padre por parte de aquel hombre discapacitado, y que es para que todos puedan tener la apertura de salvación al que ha sido apartado, al que ha sido marginado, al que ha pecado, al que ya no encuentra sentido a su vida. Esta oración, esta intercesión que aquí Jesús hace al Padre, está diciendo: abra, Señor, para que los hombres abran su corazón, para que oigan a tu Hijo y puedan escuchar y palpar el amor de Dios. Porque déjeme decirle, el Hijo es el último recurso que Dios usa para que los hombres se abran a Dios. Porque después de Jesús ya no hay nada que se pueda hacer. Si no se abren a la palabra del Hijo, si no se abren a la salvación del Hijo, si no se abran a esa transformación del corazón a través del Hijo, entonces estará cerrado definitivamente en su sordera, por su propio hermetismo ante la buena noticia, ante la gracia de Dios y su bondad que ha venido por medio de su Hijo. Querido hermano, si esto no sucede cada vez que escuchas las prédicas y tu vida sigue siendo la misma, entonces definitivamente tu sordera es aguda espiritualmente. Y déjame decirte algo, quizá no hay nada que hacer porque no has recibido la forma de abrir tu problema cuando rechazas a Jesús. Una vez escuché de una persona que decía que no había una prédica que le había llenado su corazón. Y le dije: no es eso. Lamento decirte que tu sordera te ha condenado. Recuerda lo que Jesús dijo: el que no oye mi palabra está condenado. Vayan y anuncien: el que crea y se bautice, este será salvo, y el que no, se condenará. ¿Qué trabajo cuesta, hermanos, escuchar esa palabra que venga de Dios? Porque a veces parece que hemos escuchado a Dios, pero quizá nada más ha sido el eco. Porque no ha habido transformación. Y cuando no hay transformación, entonces solo es un eco de lo que hemos escuchado. Cuando usted, no sé si ha tenido la experiencia, si se mete en una cueva y dice una palabra, esta palabra la va a escuchar, pero pasando el tiempo se va a olvidar, se la va a llevar el viento. ¿Sabe por qué? Porque solamente es un eco. Pero cuando la palabra de Dios es escuchada en nuestra vida, es avivada, transforma nuestro corazón, esta palabra nos da apertura, penetra en nuestra vida, y es una palabra transformadora de cualquier corazón duro, triste, adolorido, seco, sin sentido. Así que, hermanos,
La palabra efatá significa que me atrevo a poner en práctica una palabra que me parece absurda, una palabra que me desafía a ser transformado. Cuando Jesús expresó esto, dice el texto, al momento fueron abiertos sus oídos, destrabó la ligadura de su lengua y entonces hablaba bien. Para decir destrabar la ligadura de su lengua es mogilalon, y esta palabra era únicamente en esta parte del Nuevo Testamento. Y como decía, es una palabra que también se utiliza, si lo vemos a través de la Septuaginta, en la traducción del Antiguo Testamento, en Isaías 35:6. Dice entonces: los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, mogilalón. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Queridos hermanos, Marcos quiere que sepamos que el Mesías estaba allí. Y ahora te está diciendo que el Señor Jesús está aquí, presente en tu vida, y quiere traer glorioso beneficio de su gobierno, de su reino, de su buena noticia. Marcos celebra a Dios como el cumplimiento de Isaías. Al ver que Jesús ha hecho oír y hablar como fue anunciado. Y bueno, hemos llegado a la parte que termina este mensaje con algo también totalmente impactante. Y dice el verso 37, que el veredicto, que cuando la gente vio a este hombre, entonces dijo: este habla bien. Otras versiones dice: bien lo ha hecho todo. Otra versión: Jesús hace bien todo. Y esto significa que no solamente Jesús habla bien, sino que cada vez que tú te acercas y escuchas su palabra que puede transformar tu corazón, significa que Él ha hecho lo correcto de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a las obras de Dios. Porque para Dios no hay obras de mala calidad y descuido de parte de Él. Vemos que toda la gente está asombrada porque Jesús, Dios, ha hecho por medio de Jesús, todo lo ha hecho bien. Todos concluyen diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hacen oír y a los mudos hablar. En otras palabras, Isaías se ha cumplido aquí. Y también el Génesis se ha cumplido una nueva creación. En Génesis 1 aparece 3 veces: y vio Dios que era bueno, lo había hecho bien, que en hebreo sería kitov. ¡Cuán bueno es! Cuando hizo Dios al hombre, dijo: esto es muy bueno. Tov meov. Todo bien, muy bien. Porque después de que Dios sana y toca nuestros oídos, entonces sucede algo. Nos permite hablar, nos permite abrirnos a su palabra. Y cuando nosotros podemos escuchar
entonces también podemos decir, todo lo ha hecho muy bien. Es decir, me ha transformado, me ha hecho una nueva criatura, una nueva creación. Pero ¿sabe algo más? Es que es más real porque su obra es de redención, es de restauración, es de sanación. Y quiero terminar hasta aquí, hermanos, y decirles dos cosas acerca de este tema. Número 1, que Dios nos ayude a transformar nuestras vidas sordas y mudas. Porque número 2, Dios lo ha hecho muy bien. Y le dejo esta pregunta. ¿Cuál es su veredicto? Dios les bendiga, hermanos.